Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Gina Vargas y hoy vamos a hablar acerca de mi proceso de lactancia. Uno pensaría que al tener un bebé te pegas al bebé y la lactancia surge por arte de magia, pero pues no siempre es así. Y bueno, si no vieron mi video anterior acerca de mi parto en Holanda, pues bueno, ahí se habrá dado cuenta que mi inicio con Eva, con la maternidad, pues no fue un inicio, digamos, convencional. Así que la lactancia, pues fue también un reto, que casi desisto, pero gracias a mi consultora de lactancia, este, pude tener éxito. Así que bueno, les cuento todo lo que estaba haciendo, porque ya definitivamente no lo hago. Tenemos casi 10 meses amamantando todavía y bueno, yo feliz de la vida. En ese entonces, como Eva tuvo que quedarse en neonatología por una semana, empezaron a darle fórmula. Como yo no la tuve conmigo, generalmente cuando tienes a tu bebé te la ponen en el pecho y estás con ella mínimo una hora. Yo la tuve, no sé, a lo mejor 10, 15 minutos y se la tuvieron que llevar y Eva no se pegaba al pecho. Así que, bueno, se la llevan del cuarto y viene una enfermera con un aparato enorme para mí, que era un extractor de leche, pero para uso del hospital. Entonces me dice, tienes que extraerte leche para dársela a tu bebé. Y bueno, claro, no era lo que yo tenía en mente o sea, yo me imaginaba teniendo a Eva aquí, esa imagen tan linda, y pues bueno, no la tuve, me pegaron una máquina y pues bueno, el extractor. Y bueno, claro, me salieron 2 gotas de calostro. Y bueno, y me costó mucho trabajo, o sea, después de mucho tiempo, eran 2 gotitas. Y eso la enfermera tuvo que colectar con una jeringa para poder dárselo a Eva. Y yo la verdad es que eh, me sentía como un poco asustada y angustiada porque yo dije, a ver, yo pensé que iba a fluir así de los chorros de leche y no, o sea, no fue así. Yo decía, ok, a ver cómo está, o sea, ¿qué está pasando? La enfermera muy linda también me dijo, no importa, o sea, si sean 2 gotas, esto es oro puro para tu bebé. Así que tú continúa sacándote leche cada, no sé, 2, 3 horas. Ellos complementaban un poco con fórmula. Como yo me quedé en el cuarto donde tuve a Eva, me quedé ahí un día más o menos, antes de que nos pasaran al cuarto con Eva, pues venían a colectar lo que me salía de leche y se lo llevaban a Eva. A ver, un momentito, por favor. Venía una enfermera a colectar mis 2 gotitas de calostro para llevárselo a Eva. Así que así estuvimos todo ese día. Ya después cuando nos pasaron al cuarto con Eva, pues bueno, ya me seguían llevando el extractor, pero ahí ya me podía yo pegar a Eva. Y me pegaba a Eva, pero le ponían como un tubito donde también le daban un poco de fórmula. No sé si estas son las prácticas normales cuando hay un bebé en neonatología, pero necesitaban hacerlo así porque como le estaban dando antibiótico a Eva, ella tenía que comer pues cierta cantidad y tenían que asegurarse de que efectivamente estaba comiendo esa cantidad porque también Eva bajó mucho de peso, entonces teníamos que subir ese peso. Así que bueno, yo seguía sacándome leche, pero la verdad es que era bueno, doloroso y pues no siento que muy eficiente. Eh, yo sentía que seguía teniendo 2 gotitas de leche, o sea,
Para mí colectar 20 mililitros era así de muchísimo esfuerzo, muchísimo. Y, y yo no sabía si en algún momento, o sea, yo iba a tener como, pues, la leche suficiente para amamantar a mi bebé. Hay otra cosa que yo creo que es muy importante, que yo sinceramente creo que la lactancia es un empoderamiento de la mujer. Y yo siento que la lactancia empieza todo en tu cabeza. A mí me pasó que, bueno, cometí el grave error de que estando esa semana en el hospital, generalmente mi leche la colectaba la enfermera y se la llevaba y la ponía en el congelador, no congelador, en el refrigerador para la siguiente toma y así, ¿no? Y bueno, un día dije, bueno, yo lo voy a hacer, ya podía caminar y dije, bueno, todo bien, porque también nos dejaban un poco más en libertad. Y bueno, y fui al refrigerador. Fui al refrigerador a dejar mi leche en un botecito. Y recuerdo que abrí el refrigerador y vi de las otras pacientes con bebés en neonatología, pero galones de leche. O sea, entonces era así como de Eva, un botecito con 20 mililitros y de pronto, no sé, otro bebé y era así como de galones, o sea, bueno, no galones, pero muchas botellitas de leche. Entonces ahí en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo creo que algo está mal. Algo está mal conmigo, algo está pasando. A lo mejor si no tengo leche, a lo mejor, no sé, el estrés, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pedí ver a una enfermera que estaba especializada en lactancia. Entonces, pues ella llegó al cuarto, me vio, me dijo si tenía dolor, cómo me estaba sacando la leche. Y ahí es algo muy importante. Al principio, digo, me dieron el, uh, el extractor de leche con los accesorios. Y eso es muy importante porque eso cambió bastante en mi producción de leche. Y les quiero enseñar. Eh, los, bueno, no sé cómo se llaman esas cosas. Los embudos, me habían dado primero este chiquito, no sé si se alcanza a ver, este chiquito. Y me dolía muchísimo, Nunca alcancé, bueno, gracias a Dios, nunca tuve grietas, pero me lo dieron en el hospital y ya después me dijeron, ¿sabes qué? No, necesitas uno más grande. Y me dieron uno muchísimo más grande, no sé si se puede ver la diferencia, pero esto hizo la gran diferencia en la producción de leche. Y bueno, al principio, cuando les dije lo de las comparaciones, o sea, yo empecé con estos botecitos y que son de 35 mililitros. Y para mí, o sea, llenar 20 era así de no sé cuántas extracciones de leche. Y yo en el refrigerador vi, o sea, decenas de esta botella. O sea, imagínense. O sea, me sentía yo como de mal. Entonces, bueno, claro, la enfermera me decía, no, cada quien tiene su proceso, a uno les baja la leche más rápido, otras no tanto, pero bueno, o sea, sí se puede. Y el caso es que, bueno, se termina esa semana, nos regresamos a la casa y nos dan la oportunidad de rentar el extractor de leche del hospital por unos días mientras nosotros veíamos cuál extractor de leche comprar. Yo la verdad es que jamás pensé en comprar un extractor de leche porque pues yo decía, no, pues yo le quiero dar pecho a mi bebé y tenía eso muy fijado y dije, pues no es necesario un extractor de leche, pero sí es necesario. Sí es necesario, sobre todo si después quieres dar mamila con tu leche, pues bueno, es muy necesario. Así que bueno, regresamos a la casa con bebé. Habíamos comprado un bote de fórmula por si las dudas. Y bueno, yo seguía pegándome a la bebé y después de eso le complementaba con fórmula. Tenemos que hacer todo un show de pesar a Eva antes de darle de comer, después pegarla a mi pecho,
darle fórmula, no, perdón, darle pecho, pesarla de nuevo, ver si subió algunos gramos o no y después complementar eso que le faltó con la fórmula. Era de verdad súper cansado todo ese proceso, este, porque pues ya se imaginarán, o sea, eran demasiadas cosas que teníamos que hacer para cuando Eva, o sea, cada vez que Eva iba a tomar leche. Y eso era cada 2 horas más o menos. Así que, pues bueno, estábamos haciendo todo ese rollo. Y yo la verdad es que para mí también era muy cansado porque yo después de pegarme a Eva, prepararle la mamila, ya que se dormía, yo me tenía que sacar leche de nuevo para supuestamente sacar lo que ella no sacó. Entonces yo vivía con el extractor, o sea, literal, con las chichis de fuera, o sea, todo el día, porque era así de me pego a Eva, me la saco, pero me saco leche, pero no sé qué, o sea, era muy, muy desgastante. Y sobre todo en las noches, en las madrugadas, cuando el bebé o sea, se levanta cada 2 horas, era súper cansado. Y además después de eso lavar las botellas, o sea, como todo, medio esterilizarlo para usarlo de nuevo. Así que bueno, era un rollo. Así que bueno, una amiga muy querida me manda un mensaje y me dice, ¿cómo le estás pasando? ¿Cómo va la lactancia? ¿Cómo va todo? Y ahí fue cuando dije, me siento frustrada, me siento así, o sea, no sé qué pasa, no tengo leche, mil cosas. Y ella fue la que me recomendó a esta consultora de lactancia. Su nombre es Giovanna. Y de verdad que Giovanna fue la bendición en mi vida porque de verdad que yo ya estaba a punto de tirar la toalla. Ya le expliqué a Giovanna qué era todo lo que estaba haciendo y me dijo, a ver, pero ¿cómo? O sea, una de las razones, bueno, una de las cosas que más recuerdo que me dijo Giovanna es que, o sea, el extractor nunca va a extraer la leche, la cantidad de leche que te puede extraer tu bebé. ¿Por qué? Porque la succión es 1000 veces más fuerte la de tu bebé. Entonces, claro, cuando yo me sacaba leche era así. Y yo decía, no, es que yo no tengo leche. No tengo leche porque, o sea, ¿cómo con 20 mililitros voy a poder alimentar a Eva que ya poco a poco iba comiendo más y más y más y más y más, ¿no? Y yo seguía con mis 20 mililitros bueno, si me iba bien 40, en mi extractor, ¿no? Y ella me dijo, no, o sea, jamás compares eso porque tu bebé es muchísimo más fuerte. Entonces ya de entrada eso le dio un poco de tranquilidad y paz mental para mí, para mi alma. Y dije, ok, bueno. Entonces me dijo, vamos a hacerlo paulatinamente, ¿no? O sea, cada mamila, recuerda que cada mamila que tú le des a Eva es una como leche que tú dejas de producir. Así que vamos a quitarle poco a poco esas mamilas. Pero pues no fue tan fácil. Yo cada vez que sentía como es que está llorando, es que no se pega, es que no le gusta o estamos peleando para que se agarre bien, para que ella me mandaba mensajes de voz y me decía, Gina, tranquila, mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. Y yo creo que esos mensajes de voz yo los ponía en repeat todo el tiempo porque necesitaba que sus palabras de aliento, de confianza, se quedaran impregnadas en mi cabeza porque de verdad, como yo les decía, siento que la lactancia es un empoderamiento y un creer que sí puedes hacerlo. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo escucharla como de sí puedes, confía en ti, confía en tu cuerpo, confía en tu leche, confía en Eva, confía que todo está bien, porque también si uno está estresado, también la leche no fluye como uno pensaría. Entonces es como un círculo vicioso donde uno tiene que estar un poco zen para poder tener leche, que la leche fluya y pues también transmitirle esa tranquilidad a tu bebé para que tu bebé se pueda pegar. Pero pues si el bebé llora, entonces tú te estresas, la leche no fluye y tu bebé llora y así, ¿no? Y así seguimos. Y bueno, así estuvimos
unos días, la verdad. Pero yo decía, no, pues tengo que poder y tengo que poder. También otro momento clave es que, bueno, Eva se enfermó, o sea, bueno, tuvo tos como al mes y medio, más o menos. Y aquí en Holanda, o sea, no es de que vas al doctor y te da una medicina y ya está, o sea, no. También como Eva era muy chiquita, a pesar de que le habían dado ya antibióticos, cuando nació, me dijeron, no podemos darle ninguna medicina, así que su medicina va a ser tu leche materna. Y entonces ahí yo decía, oh my God, o sea, ¿cómo? O sea, como de, necesito sí o sí darle pecho todo el tiempo, o sea, porque esa era la manera en la que Eva va a estar pues sana, ¿no? Entonces esa fue para mí mi motivación para no tirar la toalla y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y también, bueno, la ayuda de mi esposo. Y recuerdo que cada momento que yo tenía que darle pecho a Eva, yo me estresaba muchísimo, me causaba mucha ansiedad. Ya estaba yo nerviosa antes de siquiera pegármela. Y mi esposo me ayudaba mucho a darme tranquilidad. Le hablaba a Eva, me abrazaba a mí, o sea, era prácticamente como un momento de los tres, este, donde, bueno, se logró. Y yo creo que eh, sí, efectivamente es una conexión muy especial, muy fuerte entre la mamá y su bebé, pero considero que también el proceso de la lactancia es también un proceso en familia, donde recibí 100% el apoyo de mi esposo, este, y él me decía, si tú quieres seguir o sea, intentando la lactancia, yo voy a, voy a seguirte, voy a apoyarte. A pesar de que a veces nos decían, no, ya mejor denle fórmula, ¿para qué batallan? ¿Para qué se estresan? ¿Para qué? ¿No? Pero yo realmente quería darle pecho. Así que nos tomó más o menos, yo diría que a los 2 meses más o menos, Eva dejó completamente la fórmula. La verdad es que para mí también fue un descanso un poco, porque ya no tenía que estar pegada al extractor todo el tiempo, o lavando, esterilizando las botellitas y bueno, sí de repente me sacaba leche cuando quería tener, o sea, mi banco de leche, y ese también fue otro como programa porque, o sea, a lo mejor yo me sacaba leche 3, 4 veces, pero 3 veces más o menos a la semana. Pero no a la semana, perdón, al día. Y ya después dos, o sea, realmente solo para tener un poco de leche almacenada en alguna emergencia, no sé. Pero realmente no, ya dejé de usar el extractor y pues solo lo uso cuando voy a salir o cuando si Eva, me voy a separar de Eva bastante tiempo, ¿no? Pero, pero realmente, pues no sé, esa ha sido mi experiencia con la lactancia. Estamos muy contentas, vamos a seguir amamantando hasta donde nos dé, hasta donde Eva quiera. Y yo creo que si estás teniendo alguna dificultad, este, o alguna duda, yo creo que es muy bueno que pidas ayuda. Eh, yo la verdad es que no sabía exactamente cómo a dónde acudir. Realmente esta persona llegó a mí a través de una amiga y yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado para tener una lactancia exitosa. Así que pues ánimo, sí se puede dar pecho, así que no se desanimen. Yo sé que es duro, es un proceso duro, para algunas es más doloroso que otras, pero definitivamente vale la pena, vale la pena. A mí se me hace tan cuando, o sea, cuando Eva enfermó,
me decían, tu medicina, tu leche se ajusta a las necesidades de tu bebé. Y se me hacía tan mágico cómo es posible que, o sea, tu bebé le dice a tu cuerpo como de, mamá, necesito esto de ti. Y tú es lo que produces para tu bebé. Así que esa fue la única vez que Eva se ha enfermado. Después de eso ya no he tenido una sola gripa, tos, nada. Y bueno, no sé, pero yo quiero pensar que ha sido porque pues ha tenido solo mi leche materna y pues bueno, siento que la protejo de cierta manera. Así que pues hasta aquí llegó esta historia, espero que te haya gustado y pues bueno, ya después me comentas qué te parece, cómo ha sido también tu proceso de lactancia, si eres hombre, cómo puedes apoyar a tu pareja, porque de verdad sí es un poco estresante la lactancia, pero de verdad que es maravilloso y vale la pena. Vale la pena seguir en la lucha para conseguirlo. Así que bueno, les mando muchos besitos, que tengan un excelente domingo y nos estamos viendo en mi próximo video. Bye. Ah, y me olvidé decirles que les quería enseñar mi extractor, que la verdad súper funcional. Ay, bueno, está todo aquí. Bueno, aquí, bueno, el brasier de lactancia para el extractor es de Medela y bueno, muy útil para cuando tienes que hacer cosas y así. Y este es el extractor Swing Maxi de Medela, doble extractor doble, que siento pues más eficaz. Y pues nada, aquí te viene con sus dos cositas y bueno, y viene con dos botecitos así, ¿no? Y se me hizo muy útil. Y yo le amarré así que bueno, yo me lo ponía así como un collar. Y ahí sí estaba yo, haciendo cosas por la casa y sacándome leche al mismo tiempo. Así que bueno, se los recomiendo mucho. Y bueno, hasta aquí todos. Ahora sí, nos vemos en mi siguiente video. Besitos, bye.